Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su iglesia. Día domingo, culto de discípulos en acción. Y vamos siempre a conocer un poco más de la palabra del Señor. Para iniciar, vamos a comenzar leyendo el Salmo 4. Salmo 4 para siempre tener la costumbre, ¿verdad?, de poder tener nuestra lectura bíblica al día. Les invito siempre a que estemos leyendo el libro de Proverbios y el libro de Salmos, además de su lectura bíblica diaria, que es muy importante para que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Recuerde que no es necesario que usted sea un erudito en la Biblia, que usted sea una persona que tenga que conocer de la Biblia para poder interpretarla o para poder entenderla. Recuérdese que con leer usted va aprendiendo, usted va conociendo, y siempre antes de leer, pídale al Espíritu Santo, pídale que le ayude a poder entender las palabras de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es quien nos puede ayudar diariamente, todos los días, a poder comprender, a poder ver qué es el mensaje que Dios puede tener para nosotros a través de su palabra. Recuérdese que esto es un complemento a la oración, porque la oración también es importante en la vida de todo creyente. Con la oración nosotros vamos día a día poniendo en Dios nuestros planes, poniendo en Dios nuestra confianza, sabiendo que Dios tiene la respuesta a nuestras peticiones, sabiendo que Dios nos da la fortaleza que nosotros necesitamos. Leamos Salmos capítulo 4 y dice la palabra del Señor: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Como vemos el versículo 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Es parte del tema que vamos a estudiar en esta tarde, que es alcanzando la paz personal. ¿Cómo podemos alcanzar la paz personal en medio de un mundo complicado, en medio de un mundo conflictivo, en medio de una sociedad que cada día crece en odio, crece en egoísmo? ¿Cómo podemos tener paz? ¿Cómo la palabra me enseña acá que en paz vamos a acostarnos y asimismo vamos a levantarnos? ¿Cómo es eso posible? Recordemos que si la Biblia nos enseña eso es porque es posible hacerlo, pero solamente en la presencia de Dios nosotros vamos a poder alcanzar esa paz. Si ustedes ven lo importante en leer el Salmo y poder meditar, lo que dice también, versículo 4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Debemos meditar la palabra en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Por qué nos enseña eso? ¿Por qué, aunque estemos en tribulaciones, en problemas, en adversidades, por qué la palabra me enseña que yo debo meditar cada día en su palabra y luego me dice callad ante ella? ¿Por qué? Porque nosotros debemos aceptar, nosotros debemos descansar. Uno dice: ¿y cómo nosotros podemos aprender a descansar en medio de un problema, de una tribulación en nuestra vida? Pues nosotros debemos de descansar en la soberanía de Dios. ¿Qué significa eso? Que si Dios quiere que suceda, que si Dios quiere que nosotros estemos pasando por lo que estamos pasando, así debe de ser. Y nada va a cambiar eso hasta que se cumplan los propósitos de Dios. Por lo tanto, en medio de una tribulación, descansamos en la soberanía de Dios y descansamos en que nosotros pedimos a Dios, debemos pedirle a Dios que me ayude a sostenerme en medio de esa tribulación, que me ayude a estar firme en medio de esa tribulación, que me ayude a poder sobrepasar estando en medio de esa tribulación. Hay siempre un mensaje que la gente dice: después de la tormenta viene la calma. Pero nosotros podemos estar en calma en medio de la tormenta. Y eso mucho se nos olvida. Nosotros pensamos que tenemos que pasar la tormenta y soportar y sufriendo, ¿verdad? Pero a nosotros se nos olvida que en medio de la tormenta podemos tener calma, podemos tener paz. ¿Y cómo lo podemos lograr? Solamente con la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Solamente entregándole a Dios
depositando en Dios nuestra confianza. Solo así podemos alcanzar esa calma, podemos alcanzar esa paz en medio de una tribulación. De tal manera que confundamos a las personas del mundo, aquellos que piensan que estamos derrotados por un problema, aquellos que piensan que no vamos a alcanzar las cosas, ¿verdad?, que Dios puede tener para nosotros. Alguien me dijo un día de esta semana, me parece, me enseñó una persona y me dice, esa persona, una señora, está luchando contra el cáncer desde hace varios años. Pero así como se ve, me dice, con una alegría, con una tranquilidad, que no aparenta a la señora estar enferma, así la va a ver siempre, me dijeron. Qué importante es que a pesar que esta persona esté así, puede tener esa tranquilidad de andar sonriendo, de andar en la calle como que si no pasara nada. Pues eso es lo que muchas veces nosotros podemos dejar como testimonio a las personas, que las personas piensen que no nos pasa nada y podemos estar pasando la mayor de las tribulaciones. ¿Pero por qué? Porque nosotros podemos descansar en Dios, y descansando en Dios y en su soberanía, nosotros vamos a alcanzar esa tranquilidad que necesitamos y podemos vivir de esa manera. Así es que vamos a estudiar lo importante de leer la palabra, lo importante de leer la Biblia en todo momento y en todo tiempo. Bien, vamos a estudiar entonces la palabra en esta hora, y el mensaje es cómo alcanzar o alcanzando la paz interior. No es sencillo, porque no es fácil, no es simplemente que yo le diga, estése tranquilo que no pasa nada, no se trata de eso. Veamos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Ahí se basa nuestro texto principal del mensaje de esta tarde. Recuerde, discípulos en acción, discípulo es el que aprende, discípulo es aquel que día a día quiere aprender y quiere crecer en el conocimiento de la palabra. Todos nosotros como creyentes debemos de tener el discipulado. El discipulado es ir aprendiendo cada día para que podamos nosotros crecer y que nadie nos dé mentiras, que nadie nos diga que lo que nos enseña no está correcto. Si nosotros nos fundamentamos en la Biblia, sepa usted que vamos por el camino correcto y usted va a crecer espiritualmente. Recuérdese que la palabra nos enseña que debemos nacer del Espíritu, que debemos tener un nuevo nacimiento. Ya hemos enseñado qué es el nuevo nacimiento. Hay un mensaje en este canal que nos enseña acerca del nuevo nacimiento. ¿Por qué es importante el nuevo nacimiento en una persona? Porque el nuevo nacimiento es algo espiritual. No es que vamos a nacer de nuevo físicamente, es algo espiritual. Así como nacimos físicamente, pero nacimos en pecado, nacimos bajo una naturaleza pecaminosa. Vamos a estudiar un día de estos qué es el pecado como tal. La Biblia nos enseña que hay 5 palabras que determinan o se usan de diferente forma para describir el pecado. No solamente hay una. Vamos a estudiar eso, qué es el pecado y cómo la Biblia usa esas diferentes 5 palabras para describirnos qué es el pecado, que al final todo enfoca a un mismo punto, que es alejarnos de Dios. Y nosotros debemos estar enfocados en estar cerca de Dios. Por lo tanto, si transgredimos lo que Dios nos manda, nos enseña, pues entonces nos estamos alejando cada día más de Él. Y como hijos de Dios, que si ya lo estudiamos, nosotros debemos ser siervos de Dios. Nosotros debemos ser personas que obedezcamos a Dios. ¿Por qué? Porque ahora somos esclavos de Él. Él es nuestro amo como dueño de todas las cosas, el Curios, el dueño de todo, a quien nosotros le debemos absolutamente todo. Hay una alabanza, ¿verdad?, que se llama Todo se lo debo a Él. Y es exactamente lo que debemos hacer. Todo se lo debemos a Dios. Nada de lo que tenemos es nuestro. Aunque alguien diga, este es mi esfuerzo, este es el fruto de mi trabajo, este es el fruto de que yo no duermo, este es el fruto de que yo he estudiado muchos años en mi vida. No, porque Dios no ha permitido que usted estudie, Dios no ha permitido que usted tenga el trabajo que tiene, Dios no ha permitido usar la ropa que usa, la casa que tiene, si tiene vehículo, el vehículo que tiene, el salario que tiene, donde usted trabaja, todo se lo debe a Dios. Por lo tanto, ¿qué espera Dios de nosotros? Que lo podamos agradecer de todo nuestro corazón. Juan capítulo 14, versículo 27, dice en la palabra de Dios, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, hablando en esta hora, Señor, a nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a aprender cómo podemos alcanzar esa paz que tú nos dejaste. Esa paz que no la recibimos así como podemos recibirla del mundo. Ayúdanos a entender la importancia de tener una comunión contigo, Señor. Ayúdanos a entender que la paz es posible alcanzarla, porque solamente la podemos recibir de ti, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús.
nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. La noche antes de la crucifixión, porque ese es ese texto, Jesús les hizo una maravillosa promesa a sus discípulos. Porque esta es una promesa. Y yo les he enseñado día a día de que las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra nos deben servir como sustento a todo creyente para que día a día podamos caminar y que día a día tengamos la certeza de que Dios tiene control y cuidado de cada uno de nosotros. Entonces hizo una promesa. Agarremos las promesas, hagámoslas nuestras, aceptémoslas y vamos a vivir cada día de una mejor manera. Entonces les hizo una promesa y les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No les prometió una vida cómoda ni tranquila, no les dijo no les va a pasar nada. Yo les he dicho en otros mensajes que aquella persona que llegue y les diga que llegando al cristianismo usted no va a tener ningún problema, en su vida ya no va a haber tribulaciones, usted el problema que tiene hoy va a desaparecer, usted va a tener dinero, usted va a tener casa, usted va a tener trabajo, etcétera. Quien le diga eso, que al llegar al cristianismo va a hacer eso, es mentira, les he dicho yo. ¿Por qué razón? No es que no se pueda alcanzar, como no, pero pruebas y tribulaciones van a haber. No va a ser un camino sencillo o un camino fácil. Y muchas veces hay personas que dicen: prefiero ser o estar como estaba antes. ¿Por qué? Porque era más fácil, era mejor. Sí, pero ya vamos a entender y a estudiar qué es esa falsa sensación de tranquilidad en su vida cuando usted era inconverso. Y si usted piensa que estando viviendo como un inconverso va a estar mejor, ya le voy a enseñar que no es cierto. Entonces no les dijo, no les prometió que iba a tener una vida tranquila. Lo contrario, les dijo que tendrían paz en su corazón, aunque estuviesen rodeados de dolor, aunque hubiese incertidumbre, aunque hubiesen dificultades. Eso les dijo allí. No tengan miedo, les dijo. No se turbe su corazón, les dijo. Les voy a dejar paz como nadie más se las puede dar a ustedes. Entonces no se turbe su corazón. Y esa es la misma paz que Cristo promete a todos los suyos, no solo a sus discípulos. Por eso dije, nosotros también somos discípulos del Señor. No solamente los discípulos que andaban en aquel entonces con Él. Esta promesa nos alcanza a nosotros. Entonces, no prometió que íbamos a tener una vida tranquila, sin problemas. Podemos vivir en incertidumbre, en adversidades. Podemos vivir en dificultades, en diferentes tipos de dolor. Puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, una enfermedad que ha llegado a su vida, una enfermedad de un familiar cercano, diferentes tipos de situaciones. Un hijo que tal vez está perdido, un hijo que tal vez se fue de la casa, cualquier tipo de dolor y dificultad que usted esté pasando. La Biblia me enseña que Dios es el único que me puede dar esa paz que yo necesito en medio de esa tribulación o problema. Yo le dije, la calma puede estar en medio del problema, pero solamente en Cristo podemos tener esa paz. En nadie ni en nada más podemos alcanzar esa paz que nosotros quisiéramos tener. Entonces, la paz que Cristo ofrece es una satisfacción que solo encontramos en Él. No depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Por eso les he enseñado que su relación con Dios sea de la más cercana posible, de la mano con Dios. Tengo un sermón sobre eso, cómo podemos vivir de la mano con Dios. Teniendo una comunicación, una confianza con Dios, nosotros vamos a alcanzar esa paz que solo Él nos puede dar. ¿Cómo podemos alcanzar esa comunión con Dios? Su oración diaria. Cuando Jesús tenía problemas o tribulaciones estando aquí en la tierra, estando en tribulaciones antes o previo de su crucifixión, ¿qué es lo que Él hizo? Iba y oraba al Padre, iba y buscaba la comunión con Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Lo que hacemos es alejarnos. Lo que hacemos en medio de un problema es reclamarle a Dios y entrar en un estado de rebeldía para con Él y preguntamos: ¿y por qué a mí? Pero yo le preguntaría: ¿y por qué a usted no? Si Dios ha permitido que pasemos diferentes tipos de dificultades, la pregunta que tengo que hacer es: ¿y por qué a mí no? Dijo Job: ¿cómo recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Pregunta él. Claro que también lo podemos recibir, y no es que Dios sea malo, es que Dios permite muchas veces esas situaciones en nuestra vida porque son las consecuencias o los resultados de nuestras decisiones. Muchos nos alejamos de Dios, muchos nos apartamos de Dios en los momentos en que no debemos apartarnos, sino que debemos estar más cerca de Él. Entonces reclamamos y entramos en un estado de rebeldía. Muchos ya nos alejamos de la iglesia, ya no queremos nada con la iglesia.
Pensamos que la iglesia nos ha hecho daño. Y yo les he dicho, si usted llegó a la iglesia por causa del Evangelio, por causa de Dios, pero si usted se va de la iglesia por un hombre, y usted diga, es que esa persona que está ahí me cae mal, es que el pastor de esa iglesia no sirve, es que ese pastor de la iglesia solo problemas hay en la iglesia, un ejemplo, ¿va? Te estoy poniendo un ejemplo. Si usted se va por eso, pues entonces no llegó usted por Dios. Porque si usted llegó por Dios a la iglesia, nada ni nadie lo va a mover de donde está. Nada ni nadie lo hará quitar del lugar de bendición en el que Dios lo puso y lo llamó. Debemos reflexionar sobre eso. Y vamos a ver los obstáculos que a nosotros se nos presenta para no alcanzar la paz. Y muchos de la iglesia, mucha congregación estamos en esa situación. Esta pandemia nos ha aflorado todas esas situaciones en muchas iglesias. Ha aflorado la situación de la incomodidad de los hermanos, de que ya no quieren volver, de que ahora la comodidad a través de las transmisiones, dice la palabra que no debemos dejar de congregarnos. No es lo mismo estar en comunión dentro de la iglesia que estar detrás de una pantalla viendo, porque no ponemos la misma atención. Depende entonces de nuestra relación con Dios, de que nosotros tengamos esa paz. Podemos tener la confianza de que sin importar lo que enfrentemos, el Señor está con nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da tranquilidad, el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a interpretar y a entender el mensaje que la palabra nos quiere dar. El Espíritu Santo me ayuda a entender este mensaje que le estoy predicando en esta tarde yo. ¿Por qué? Porque Él es el que ha construido, el que ha ayudado, el que nos dirige a llevar este mensaje, porque la iglesia sabe, Dios sabe lo que la iglesia necesita, Dios sabe el mensaje que la iglesia necesita tener. Sometámonos al Espíritu Santo, por lo tanto. Por eso debemos someternos al Espíritu Santo. Confiar en que lo que Él nos dice así es. Confiar en que lo que Dios quiere así es. Dios quiere que oremos más, Dios quiere que leamos más su palabra, Dios quiere que vivamos más el cristianismo práctico que el cristianismo de palabra. Yo siempre he dicho, los hechos valen más que las palabras. Usted no puede decir, yo soy cristiano. No, demuéstrelo. Demuestre que es creyente, demuestre que es cristiano, demuestre que Dios le ha rescatado, demuestre que Dios realmente ha hecho un cambio en usted a través del Espíritu Santo en su vida. Ya sea que vayamos a su presencia o que Cristo regrese, todos los problemas de esta vida se acabarán un día, claro. Los problemas se van a acabar de dos formas, o que Dios nos responde y nosotros esperamos y someternos a lo que Él determine, o que nosotros veamos a su presencia el día que Él determine también. Todo depende entonces de quién, de Dios. Por eso es que Dios quiere que dependamos de Él 100%. Cualquier decisión que tomamos, todo depende de Él. Entonces, disfrutaremos de todo lo que Él ha prometido, pero hasta que ese momento llegue, podemos disfrutar de paz en medio de la tormenta, en medio de las dificultades de este mundo. Entendamos, todo depende de Dios. Dice que Dios da la vida y quita la vida. No la podemos hacer nosotros. Aquellas personas que entran en una etapa de depresión porque sus problemas no son resueltos, porque en vez de solventar un problema, viene otro problema y aparecen más problemas. Muchos de nosotros pensamos que en nuestras manos vamos a tomar la justicia, la venganza. ¿Sabe usted que cuando usted comete, por ejemplo, le han hecho daño y usted viene y dice, voy a vengar de lo que me han hecho? En vez de alcanzar la tranquilidad y la paz que usted necesita, esta aumenta. Aumenta la tribulación en su vida, aumenta la inseguridad, no llega la paz a su corazón. ¿Por qué? Porque en sus manos no debe estar la venganza, en su mano no debe tomar la justicia que usted cree que debe de hacerse. Deje que Dios pelee esas batallas, deje que, dice el Señor, mía es la venganza, pero dicen también las palabras que yo no debo anhelar que Dios se vengue, que Dios le haga daño a una persona porque me hizo daño a mí. Puede ser que Dios tenga otros planes con esa persona y esa persona sea restaurada y ya no suceda nada. Así como el caso de Jonás. Jonás sí, se iba a alegrar al ver que el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive, que iba a ser destruida por Dios, fuera destruida. Él se iba a alegrar. ¿Por qué? Porque Nínive era un pueblo enemigo de Israel. Entonces Jonás se iba a arreglar de que esa ciudad fuera destruida. Y hasta se sentó a esperar ver la ciudad, que cayera la ciudad. Pero Dios, ¿qué le enseñó? Dios le enseñó que tiene que tener misericordia. Dios le enseñó que tienes que también darle gracia a ese pueblo. No simplemente ver caer a mis enemigos, no. Debemos tener misericordia de ellos también. Porque debemos aprender a perdonar. Pero perdonar no significa que me van a seguir pisoteando como quieren. No, perdonar significa que ya no me daña, ya no me afecta lo que me han hecho. Perdonar implica que yo puedo hablar tranquilamente del problema y a mí no me sucede nada. No me decaigo, no me deprimo, no me pongo a llorar por ese problema.
Eso significa saber perdonar. Pero muchas veces nosotros queremos ver destruidos a nuestros enemigos, aquellos que me han hecho daño, aquellos que pensamos nosotros que deben pagar por algo que yo estoy viviendo en este momento. Sé que es bien difícil y no es fácil lo que estamos hablando, pero debemos aprender a perdonar. G. Ávila, un gran predicador evangelista de nuestros tiempos, que murió hace un par de años, contaba dentro de uno de sus testimonios que él tenía un yerno que mató a su hija. Estando casado con una de las hijas de él, en una situación complicada de violencia intrafamiliar, terminó matando a la hija de él. Estando en la cárcel, el yerno, él decide un día visitarlo. Y llega, dice él, le habla del evangelio, le habla de la palabra, y le dice: yo te perdono por lo que hiciste. No es sencillo, pero él perdonó al hombre que mató a su hija. Este hombre entendió y poco a poco entró en el evangelio, al punto de que en ese tiempo ya que él andaba predicando, se podía ver a esa persona, a ese yerno que mató a su hija, trabajando con él en las campañas evangelísticas. Andaba a la par de él después de eso, porque él entendió que él no iba a estar en sus manos el juzgarlo, el hacerle daño a él, o el tomar la venganza en sus manos. No es fácil, dije que no es fácil, no es sencillo, pero Dios le dio a él tal fortaleza y tal tranquilidad en su corazón que fue a perdonar al yerno que mató a su hija. Al punto que los planes de Dios era de que esta persona se convirtió y de pronto comenzó a trabajar con él en el evangelismo. En las campañas evangelísticas en las que G. Ávila andaba, ahí andaba esta persona, ahí andaba el yerno que había matado a su hija. Nosotros no sabemos los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros y para todas las personas que nos hayan hecho daño algún día en nuestra vida. Pero solo Dios sabe qué es lo que tienen para ellos. Y a nosotros nos ha llamado, ¿qué? No a destruir a las personas. Nos ha llamado a que nosotros también seamos parte de la vida de las personas a través de lo que Dios ha hecho en nosotros, y nosotros somos testimonio de lo que Él ha hecho y puede hacer en otras personas. La paz de Cristo no es como el mundo la ofrece, es lo que dice el texto. Esta era no se caracteriza por paz interna ni externa. Las personas sienten ansiedad debido a sus empleos, la situación económica, las relaciones interpersonales, entre otras cosas. Encontramos con esta pandemia, por ejemplo, que incrementó la violencia intrafamiliar dentro de las familias. Es decir, que ya una vez conviviendo todos los días, los esposos comenzaron a pelear más divorcios, más pleitos entre parejas, más golpes, más maltratos para con los hijos. Vemos entonces que no es un mundo que nos está ofreciendo una tranquilidad, una paz interpersonal, una paz interior, una paz exterior con los demás. Vemos que ha aumentado el odio, el egoísmo, el rencor entre las personas. Unos hablando en mal de otro, echándole la culpa a otro. Vemos los medios de comunicación, vemos las diferentes personalidades, ¿verdad?, que son funcionarios de alto rango de nuestro gobierno, tratándose mal entre ellos. ¿Qué mensaje nos están dando? ¿Qué mensaje están dando a sus hijos? ¿Qué ejemplos les están dando a los niños? Vemos un país lleno de odio y de egoísmo. Eso es lo que está aflorando. Y les decía en otro mensaje, nuestro país se supone, de acuerdo a las últimas encuestas, que el 41% de las personas son cristianas, pero no nos diferenciamos de nadie, porque estamos dentro de ese grupo que estamos con egoísmos, envidias, egocentrismos, yo primero, de último los demás. De eso caracteriza este mundo en este momento. Por lo tanto, el mundo no puede darnos una tranquilidad, una paz más allá de las circunstancias que estamos viviendo. Solo puede ofrecernos una paz aparente que se basa en una falsa promesa. Por eso es que la paz que el mundo ofrece es una vanidad, y una vanidad es un espejismo. Es algo que no es real, es algo que es para mientras, es algo que supuestamente yo digo, no, hoy hay tranquilidad. Eso es aparente. Usted siempre tiene que tener cuidado, tiene que tomar las precauciones necesarias ante la situación en que estamos viviendo. Debe de aprender a cuidar su mente. Debe de aprender a cuidar su mente de los malos pensamientos, de aquellas situaciones en las que nos aleja de Dios. En los días en que el Señor vivió en este mundo, las autoridades romanas se esforzaban por mantener una paz externa. Para que entendamos, se esforzaba por tener una paz externa por medio de dos tipos de cosas. Uno, el poder que ellos ejercían para con las personas,
y el sometimiento a base de castigos. Estas eran las dos formas que ellos ejercían la paz en aquel tiempo. De tal forma que los ladrones que andaban asaltando, robando, tenían miedo de andar haciendo eso porque el castigo que los romanos les daban era doloroso, era fuerte. Y el poder lo ejercían a través también de la fuerza y decían, si no pagan impuestos, vamos a quitar y vamos a quemar todo lo que tienen. Entonces hacían de dos formas y eso se llamaba coacción. Eso era obligación hacerlo. Sin embargo, la paz que Cristo nos da no se obtiene a través de la fuerza, se obtiene a través de que nos ante el Señor. En griego, la palabra paz es la palabra eirene, la cual significa atar o unir. Y da la idea de unidad sin conflicto ni abatimiento. Da la idea de unidad, fíjense bien, sin conflicto ni abatimiento. De manera que recibimos la oferta de la paz de Cristo es unirnos hacia Él. Esa es la paz. La paz solamente la vamos a lograr estando unidos a Cristo. Recuerda que Cristo dijo que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. O sea, nosotros estamos en las ramas de la vid. La vid es la que nos da la vida, nos da el fruto, nos da, la savia que nos alimenta y nosotros somos los frutos de la vid. Estando unidos a la vid, que es el árbol de la vida, entonces Cristo es la vida. Estando unidos a Él, nosotros vamos a alcanzar la paz que queremos, a pesar de las adversidades del mundo. El mundo no nos puede ofrecer absolutamente nada de lo que nosotros podemos alcanzar en Dios. Todo es vanidad. Todo lo que nosotros podemos alcanzar es vanidad, dice la palabra, en el mundo. Sin dicha relación personal nunca disfrutaremos de paz genuina. Sin importar todo lo que tengamos, todo lo que hagamos, sin importar eso, nosotros no vamos a alcanzar la paz que nosotros quisiéramos. Debemos alcanzar a Dios, debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestra mente en medio de la adversidad. Hay dos caminos que una persona puede tomar, el creyente principalmente, que es lo que voy a mencionar ahorita, puede tomar dos caminos. En una adversidad, en una situación de problema, solamente hay dos caminos. Uno, o se aleja de Dios a causa del problema o la tribulación que está pasando, o se acerca más a Dios a causa de ese mismo problema. ¿Cuál es mi recomendación en esta tarde? Acérquese más a Dios en medio del problema. Acérquese más a Dios en medio de esa dificultad. ¿Sabe usted que en la dificultad, cuando nos acercamos más a Dios, crecemos? Llega un momento que cuando entendemos el propósito de la dificultad, nosotros vamos a crecer. Va a llegar la paz a nosotros a pesar del problema porque estamos aceptando la voluntad de Dios y descansamos, lo que dije al principio, en su soberanía. Y la soberanía es porque Dios está haciendo lo que Él quiere, como Él quiere, en el momento que Él quiere, aunque yo no esté de acuerdo. De eso se trata. Porque yo debo aceptar, yo debo decir lo que Dios está haciendo en este momento es lo mejor para mí, es lo mejor para mi familia, es lo mejor para todos nosotros. Aunque intentemos buscar alivio en otras alternativas, nunca podremos encontrar paz separados de Cristo. Hay personas que desesperadamente buscan una solución en otras personas. Hay personas que buscan desesperadamente una solución en el dinero probablemente, en los amigos probablemente. Y muchos terminan en el alcohol, con alcoholismo, con drogas, con otro tipo de situaciones. Déjeme decirle que nunca vamos a poder encontrar paz separados de Cristo. Nunca vamos a poder encontrar paz separados de Dios. Eso no es posible. La misma palabra nos lo enseña. En Él vamos a tener la paz que necesitamos. En Él vamos a alcanzar la paz que nosotros necesitamos. No se le olvide eso. Cristo es la fuente de paz. La paz de Cristo no es algo que podamos obtener por medio de nuestras obras, ya que es un regalo que Él da a todos porque somos de Él. Y esa es la razón por la que solamente en Él podemos tener esa paz y no en nadie más. Y no se puede comprar, sino que simplemente la podemos alcanzar entregando nuestra vida a Él, teniendo nuestra vida cerca de Él. Por medio de Él, nosotros vamos a alcanzar esa paz. No es por obras. No es porque yo haga algo que la voy a alcanzar. Recuerda que la paz del creyente es todo aquello que le da la tranquilidad en medio del problema, a pesar del problema. En este momento establecemos una relación con Cristo. Y donde Él está, hay paz. Una de las evidencias de esa relación es que Cristo es llamado a sí mismo
el príncipe de paz y que Él viene a ser un pacificador. Debemos establecer una relación eterna con el Señor. Recuérdese que Dios está en un estado eterno. Para Él, dice Pedro, que pedirle algo a Él es como que la respuesta que nos va a dar es como un día, dice que es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que no hay tiempo en Él. Probablemente nosotros estamos teniendo un año esperando por una respuesta, pero para Dios es como que hoy se lo he pedido. Por lo tanto, yo debo alcanzar la paz que solamente Él me puede dar. Debo establecer esa relación con Cristo. Esa relación que lo vamos a hacer buscando y entrando en oración, en intimidad con Él, leyendo su palabra, porque ahí está la voluntad que Él tiene, o lo que Él tiene para cada uno de nosotros. La manera más básica de hacerlo es conectar a otras personas con Cristo, que es el mayor pacificador. Yo tengo paz, yo llevo paz a mi familia también. Si mi familia me mira a mí tranquilo, con una tranquilidad en medio de un problema, ellos también van a tener tranquilidad. Si mi pareja, mi cónyuge, me ve con paz, ellos van a tener también tranquilidad. Mis padres me miran con paz en medio de un problema, ellos también van a tener tranquilidad. Hay personas que no entienden, porque dicen a la persona, ¿y cómo es posible que esta persona estando en un problema tan difícil, así como el ejemplo que les ponía, una enfermedad complicada, está tranquila? Esa es la paz que Dios da y que nos confunde a muchos de nosotros. Confunde al mundo. A nosotros no, al mundo. Nosotros lo entendemos. Yo lo entiendo. Por ejemplo, esta persona me pregunta, ¿y es cristiana? Sí, dicen, pues ahí está la respuesta. Digo yo. Tiene paz y se ve tranquila la persona porque es cristiana. Yo entiendo, el mundo no entiende. El mundo se confunde porque no entienden cómo es posible que una persona con un gran problema puede tener una tranquilidad, puede tener una paz que no se explica. El camino a la paz es angosto y usted debe entender eso. El mundo ofrece una amplia gama de maneras de encontrar la paz. El camino a la paz es angosto porque no es sencillo, no es fácil. No es fácil caminar por un camino angosto. A todo el mundo le gusta lo más fácil, caminar por el camino ancho. ¿Y cuál es el camino ancho? El mundo. Y el mundo nos ofrece una gran gama de cosas que nosotros podemos buscar y hacer para tener paz, pero todo eso es falso. El mundo le ofrece las drogas, le ofrece el alcohol, le ofrece ahora los ansiolíticos, se llaman, ¿verdad? Medicamentos que sirven para que usted tenga tranquilidad aparente. Usted se toma un ansiolítico que es en contra de la ansiedad, por ejemplo, del afán, del dolor, de la intranquilidad. Y entonces usted se siente tranquilo por un momento. No ataca la raíz del problema. Simplemente usted está buscando una paz temporal. El mundo le dice, mira, venía aquí a la playa, por ejemplo. Venía aquí al cine, por ejemplo. Sí, pero cuando regreso a la casa vuelvo a lo mismo. Es la realidad. Sin embargo, este camino que la mayoría de la gente elige va de una falsa esperanza a otra, pero nunca logran satisfacer la necesidad de paz que necesita su corazón. El camino hacia la paz es angosto, cuesta, es difícil, pero es posible. No busquemos lo más fácil. No busquemos las opciones más sencillas que usted puede buscar, que dé rápido solución, porque no es la manera en que Dios nos va a dar paz a nosotros. Como les repito, Jesús no le dijo a sus discípulos que no iban a tener problemas. No les dijo que no iban a tener tribulaciones. Les dijo que les iba a dejar la paz y les dijo, no se turbe vuestro corazón. Les dijo, no se turbe vuestro corazón. No se preocupen. No tengan ansiedad. No tengan afán. Cada día trae su propio afán, dice la palabra. Cada día trae sus propios problemas. De nada me sirve a mí de estar pensando en qué voy a comer de aquí a la otra semana. No ha llegado. No ha pasado mañana todavía. Cada día trae su afán. Mañana va a aparecer y mañana pienso que desayunar. Mañana pienso que cenar. Mañana pienso que almorzar. Pero nosotros ya estamos pensando, ¿y el lunes qué vamos a comer? Un ejemplo sencillo. Cuando el Señor envió a sus discípulos a proclamar el reino de Dios, les dijo, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Lucas 10:5 nos enseña eso. Lucas 10:5. ¿Qué significa? Nosotros debemos orar por la casa donde llegamos, a la casa donde vamos, la casa donde estamos. Visitamos a una persona. Nosotros no sabemos la necesidad de esa casa. Pero como cristianos estamos llamados a llevar bendición a otras personas, a otras familias, a otras casas. Y la bendición no necesariamente o simplemente es
algo material. No, las bendiciones son espirituales, hermanos. Las bendiciones en primera instancia son espirituales. Dios nos va a dar eso por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, Mateo 6:33, y todas las demás cosas os serán añadidas. Las cosas, dice la palabra, por las que se preocupan los gentiles, las cosas materiales. Dios me las ofrece primeramente buscándole a Él, buscando su justicia, buscando su rostro, buscando su comunión. Y eso es lo que usted debe practicar de hoy en adelante. Busque primeramente el reino de Dios. Deje de estar pensando en las cosas materiales. El dinero no es lo importante en la vida. Dice la palabra que el dinero es el principio de todos los males. Pero muchos de nosotros pensamos solo en el dinero, en lo material. Lo material es lo más importante. Es la comunión con Dios, es la paz que Dios nos puede ofrecer y es la paz que debo tener con Dios y debo de quitar el pecado de mi vida porque eso me aparta de Dios y no tengo paz con eso. Pero muchos insistimos en vivir en pecado. Muchos insistimos en vivir de la manera que Dios nos dice que no vivamos. Oremos por los hogares donde vayamos, oremos por la casa donde lleguemos, oremos por ese lugar. Aunque no conozcamos la situación que enfrenta, el Señor sí la conoce y nosotros podemos ser de bendición a esa casa, llevar paz a esa casa. Entonces el camino es angosto porque hay obstáculos que intentarán robar nuestra paz y eso vamos a ver ahorita. ¿Cuáles? Algunos obstáculos que pueden robar nuestra paz y por eso es que el camino es angosto, porque no es fácil. Primero, pensamiento de lujuria. Cuando el cristiano pone su mirada en aquello que no debería y desea algo pecaminoso que usted sabe que no debe de hacer, esto incluye tomar la mujer de su prójimo, el hombre de su prójimo. No puede tener paz por la convicción de pecado porque el Espíritu Santo que mora en usted le va a redarguir y le va a decir lo que estás haciendo es pecado. La lujuria produce caos en el corazón y en el alma de las personas. Hace poco le decía a una persona, muchas veces el alma, no oramos porque el alma sea sanada. Cada uno de nosotros ha pasado diferentes dificultades en la vida. Y esas dificultades nos han llevado a ser como somos hoy en día. Es importante que nosotros podamos controlar y aprender a perdonar y aprender a sacar aquellas cosas que han dañado nuestra alma. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Todos oramos por sanidad del cuerpo, por sanidad de una enfermedad, pero casi nunca nadie ora por la sanidad en el alma. Y la sanidad del alma, las enfermedades del alma, son aquellas más difíciles de identificar, porque dañan el cuerpo también, enferman el cuerpo también. Debemos aprender a orar por sanar nuestra alma y a quitar esos pensamientos de lujuria de nuestra mente. Eso no trae paz a nuestro corazón. Los pensamientos de culpa es el segundo obstáculo que se nos presenta. La paz es frágil y fácil de perder cuando nos sentimos culpables por nuestros pecados. Devuélveme el gozo de mi salvación, dijo David, el rey David, Salmo 51, versículo 4. Versículo 4 en adelante nos dice, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué perdió él? El gozo. Él perdió la paz, la tranquilidad a causa del pecado que había cometido con Betsabé. Tomó la mujer de su prójimo y todavía lo manda a matar al marido. A eso se refiere la palabra cuando dice pensamientos de culpa. Perdemos esa tranquilidad a causa del pecado. Puede que hayamos dicho o hecho algo indebido o que hayamos dejado de expresar o de hacer algo que nos había encomendado. De igual manera nuestra paz se desvanece bajo la convicción del Espíritu Santo. Pensamientos de culpa. ¿Saben que hay personas que se viven culpando hoy en día todavía por algo que hicieron en el pasado? Hay personas que tal vez han perdido un hijo producto de una relación ilícita y siguen culpándose todavía de que perdieron ese niño. No se perdonan a sí mismos. Tienen enferma el alma. Dios le llama a usted esta tarde a que usted pueda perdonarse primeramente a usted mismo, quitar esos pensamientos de culpa, quitar esos pensamientos que a usted lo alejan de Dios en vez de acercarlos. Y usted supiera cuántos cristianos hay con problemas de ansiedad, con problemas psiquiátricos, ¿a causa de qué? A causa de esas decisiones que se toman, pensamientos de culpa que tienen. Cosas que han sucedido que no han estado a su alcance y probablemente han sido producto del pecado y quisieran, anhelan estar en esa situación. Recuerden, descansemos en la soberanía de Dios. Dios quiso que se perdiera ese niño producto de una relación ilícita. Así tenía que ser. No me alegro por eso, pero si sucedió es porque así tenía que ser. Es la voluntad de Dios y debemos descansar en esa voluntad. Soy culpable.
Probablemente sí, pero ya no puedo seguirme culpando. Dios así lo ha querido. Dios no quiere que usted viva en el estado de culpa toda su vida. Dios ya le perdonó lo que hizo. Búsquele de todo corazón y le perdona. Apártese de lo que ha hecho y le perdona. Enojo. La paz y el enojo no pueden coexistir. Hay personas que se enojan deliberadamente, hay personas que se enojan y dañan. No podemos estar en un enojo continuo y permanente y queriendo tener paz. La hostilidad remueve sentimientos negativos. Remueve sentimientos negativos al punto de buscar dañar a otras personas. Ese es un obstáculo para alcanzar la paz. El enojo. Sentimientos negativos hacia otras personas nos roba la tranquilidad. Usted de pronto empieza a pensar, esta persona me hizo esto. Esta persona no me quiere, por esta persona perdí mi trabajo. En alguna oportunidad muchas personas empezamos a echarle la culpa, por aquella persona perdí mi trabajo, me echaron de la empresa donde trabajaba. Y quisiéramos tener la oportunidad de hacerle daño. Déjeme decirle que no va a tener esa oportunidad. Más usted que es cristiano, yo que soy cristiano, no vamos a tener esa oportunidad porque Dios se va a encargar de ellos. Descansemos en las promesas de Dios. La amargura es otro obstáculo que se nos presenta. Si permitimos que las experiencias dolorosas del pasado se enconen en nuestra vida, no alcanzaremos la paz. La amargura son aquellas experiencias que hemos tenido en el pasado. El por qué vivimos de esa manera, el por qué una persona, por qué mi papá, por qué mi mamá no me quisieron, por qué mis hermanos no me quieren, por qué mis hermanos quieren hacerme daño. Oremos y dejemos que Dios se encargue de esas cosas, porque si no son un obstáculo para que nosotros alcancemos la paz. El Señor sufrió más injusticias que cualquier otra persona en el mundo. Yo siempre digo una cosa: cuando nosotros creamos que estamos sufriendo lo peor que pensamos que nos puede pasar, basta con solo ver a la persona de Jesús en la vida dolorosa, que fue donde se dio la pasión, donde se dio el camino donde llevó el madero para ser crucificado, donde fue lacerado, fue vituperado, le lanzaban piedras, escupían su rostro, lo ultrajaban todo, fue castigado injustamente. Fue el ser humano que más sufrió, como no tenemos idea, y lo peor es que era justo. Él no debía nada. Cuando nos encontremos en un estado así, recordemos y veamos la persona de Jesús, que no hay nadie como Él en el mundo que haya sufrido más que lo que nosotros podemos estar sufriendo en este momento. La amargura, acuérdese, aléjese de la amargura, aléjese del daño que cree usted que alguien le hizo. Probablemente ni le ha hecho daño a la persona, pero nosotros creemos que sí lo hicieron. Probablemente no. Tomémonos el tiempo de conocer a las personas. Tomémonos el tiempo, yo siempre digo, hay dos versiones dentro de un problema. Y debo de conocer las dos versiones. Porque probablemente no coinciden. Probablemente alguien me cuenta lo que él quiere que sepa para dañar a otra persona, pero la otra persona no va a contar la realidad de las cosas y al contrastar las dos historias no coinciden. Pero muchas veces nosotros nos dejamos de ir con una historia y nos quedamos toda una vida y nos amargamos. El egocentrismo, si vivimos pensando solamente en el yo, solamente yo tengo que estar bien y los demás no, yo me preocupo por mis cosas, pero no me preocupo por las cosas de los demás. No tendremos paz, pues ese pensamiento está basado en el orgullo. Y recuerde que Dios abate al orgulloso. Dios no acepta a una persona orgullosa. El egocentrismo es cuando nosotros queremos solamente nuestro bienestar y no nos importa el bienestar de los demás. Así no vamos a tener paz. Porque vamos a estar pensando solamente en que todo lo que se hace debe de hacerse basado en que yo debo estar bien. Y eso no es así. Debemos buscar ese equilibrio en el cual yo voy a estar bien y los demás van a estar bien. Duda. Cada vez que dudamos de la palabra de Dios o creemos que no contestará nuestras oraciones, dejamos de disfrutar la paz. Cuando usted duda, entra más ansiedad a su vida. Porque usted dice, ¿y será que Dios me escucha? ¿Y será que Dios me va a responder? Entra más ansiedad. Lo contrario a la duda es creer. Crea. No dude. Crea. La incredulidad. Aquellos que viven sin el Señor Jesucristo viven en una vida de incredulidad. No disfrutan de la paz porque no tienen una relación personal con Él. Pueden expresar una serenidad limitada y temporal, pero no es duradera. La incredulidad. Dios aborrece la incredulidad. Él quiere que nosotros confiemos de todo nuestro corazón. Él quiere que nosotros estemos entregando nuestra vida de todo nuestro corazón hacia Él. Y por último, la envidia. La envidia es la preocupación que produce desear algo ajeno. Roba nuestra tranquilidad y contentamiento. Yo siempre he dicho, nosotros debemos alegrarnos que las demás personas prosperan.
Pero nosotros entramos en un estado de envidia, de ansiedad, de afán, porque otro ya anda vehículo y yo no tengo. Porque otro tiene una mejor casa que yo y yo no tengo. Porque otro anda vestido con ropa de X marca mucho mejor de la que yo tengo. Y entramos en una ansiedad porque queremos lo mismo. Y entonces en vez de tener tranquilidad, cometemos errores. Vamos a caer en prestar dinero para tener lo que no puedo tener. Y prefiero comer frijoles y arroz. Por estar pagando grandes deudas, por andar un teléfono de $1000, por ejemplo. Hay personas que así viven. Hay personas que se hacen producto de la envidia. Después dicen, ¿y cómo pago? Debo tanto dinero, pagando $80 al mes por un plan de teléfono, cuando su capacidad económica no le da para eso. Producto de la envidia. La envidia no nos lleva a nada bueno. Viva con lo que tenga, viva con lo que Dios le ha dado. Vivamos de la mejor manera con lo que tenemos, porque es lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos entonces disfrutar la paz de Cristo? Debemos creer que Dios tiene el control de nuestra vida y de nuestras circunstancias. De lo contrario, trataremos nosotros de tomar el control, y el control bajo nosotros no nos va a llevar a nada bueno. Creamos que Dios tiene el control de nuestra vida. Dejemos que Dios controle nuestra vida. Dejemos en las decisiones que tomamos, dejemos que Dios nos guíe en la mejor decisión que debemos de tomar. Así vamos a alcanzar la paz y la tranquilidad. Debemos creer que la oferta de la paz es real y estar dispuestos a recibirla pese a nuestros sentimientos. Creamos en que lo que Dios nos puede dar es real, que las decisiones que vamos a tomar y que lo que vamos a recibir es real y que Dios nos puede dar todas esas cosas. Crea, la incredulidad es un obstáculo, la duda es un obstáculo. Y por último, debemos rendir por completo nuestra vida, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones a Cristo. Esto incluye someter nuestro carácter, conversaciones y conducta a la voluntad de Dios. Someta su carácter. Hay personas que viven toda su vida amargadas, viven toda su vida con egocentrismo, viven toda su vida con envidia, con amargura, con un carácter que nadie se lo aguanta, ni él mismo se aguanta. Debemos aprender a vivir con un carácter que agrade a Dios. Sometámonos al Espíritu Santo. Nuestra conversación debe ser amena y tranquila. Nuestra conversación con los demás debe ser de tal forma que vean que Cristo reina en mi corazón. Entendamos que nuestra conducta, todo lo que hacemos y lo que hagamos, cómo nos movemos, a dónde vamos. Yo dije, no, hay lugares donde ya no cabemos como cristianos. Todos debemos rendirnos a la voluntad de Dios, porque es lo mejor que vamos a hacer. Y por último, tener la paz de Cristo no significa que estaremos exentos de problemas. Recuerden, no estamos exentos de problemas. Todo cristiano no está exento de problemas. Vamos a tener problemas y dificultades, sufrimientos o enfermedades. Pero cuando tengamos que enfrentar alguna de estas situaciones, podremos tener la confianza absoluta y la certeza de que solamente vamos a encontrar esa paz en Cristo. Nada más. Sostenernos en medio de cualquier dificultad. Recuerde que yo enseñé Cristo significa el ungido, el escogido, el elegido, el Mesías. Eso significa Cristo. Y Él fue el escogido ¿para qué? Para llevar salvación a nuestra vida. Porque yo iba para el infierno sin Cristo. Ahora voy para el cielo. Debo tener la seguridad y la tranquilidad y la paz de que voy para el cielo. A veces las situaciones más dolorosas y difíciles vienen a ser el terreno más fértil para la maravillosa paz que Dios nos da en estos momentos, o momentos como esos. Una adversidad lo puede acercar más a Dios, pero también lo puede alejar. Depende de la decisión que usted tome. Entonces usted debe de preguntarse, ¿qué caracteriza su vida? ¿La paz o la ansiedad? Si su vida la caracteriza la ansiedad, debe de acercarse más a Dios. Debe de escuchar más este tipo de mensajes. Debe de entender que en la palabra de Dios vamos a encontrar las respuestas a nuestros problemas. En la oración nosotros vamos a tener comunicación y entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Probablemente no cambie la decisión de Dios, pero sí me va a dar tranquilidad porque yo sé que lo que Dios está haciendo es lo mejor para mí. ¿Cuáles son las situaciones que casi siempre nos roban la paz? Aprenda a identificar aquellas cosas que le roban la paz a usted. Puede ser que un vecino mejore y usted prospere y usted no. Algo estamos haciendo mal. Busquemos cómo la mejor manera en que podamos prosperar. Probablemente está teniendo gastos que no tiene que tener y no le alcanza el dinero. Y piensa que Dios no le da las cosas. No es así. ¿En dónde está su enfoque durante estos momentos? ¿Acaso usted mismo en otros, en las circunstancias, en el futuro, es incierto? ¿O su futuro lo ve con Cristo? Debe de aprender a preguntarse, ¿es usted mismo en esas circunstancias? ¿O es Cristo en usted? Y por último,
¿Quién está más capacitado para tener el control? ¿Usted o Dios? Pregúntese eso. Estoy en una situación difícil. ¿Quién es el único que puede ayudar a sostener esa situación? ¿Usted o Dios? Ya le puedo dar esas respuestas. Dios es el único que puede controlar mi vida. Y yo debo aprender a permitir que Dios controle mi vida como todo esclavo de Él que nosotros debemos ser. Él sabe lo mejor para nosotros. Aprendamos a obedecerle de todo nuestro corazón y busquémosle en todo tiempo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora tu bendita palabra. Te agradecemos este mensaje, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, porque nos permites aprender cada día tu palabra. Oramos por cada hermano, por cada persona. Oramos, Señor, para que aquellos que se han alejado porque están con egoísmo, Señor, con envidia, con molestia en su corazón, ayúdales, Señor, a que aprendan a perdonar. Ayúdales a que puedan regresar a la iglesia, Señor. Ayuda, Señor, a cambiar todo aquello que está afectando a los hermanos. Ayuda a cambiar todo aquello, Señor, que ha alejado a los hermanos de la iglesia. Gracias te damos en el nombre de Jesús en esta hora. Amén. Hermano, usted o persona que ha visto este mensaje y no conoce del Señor, a los hermanos que han escuchado este mensaje, yo le pido al Señor que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra y pueda tener esa paz que un día tal vez han anhelado tener y no la tiene hasta el día de ahora. Sepa usted que puede alcanzar esa paz. Y a usted que no conoce del Señor y ha escuchado este mensaje, yo le invito a que reciba al Señor en su corazón en esta hora. Ahí donde está, llegue al Señor en oración y dígale: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados, que derramó su sangre por mí. Te pido a partir de ahora que perdones mis faltas, perdones mis pecados y aceptes mi vida, y que seas tú controlando a partir de este día mi vida, Señor. Que seas tú reinando en mis pensamientos, reinando en todos mis actos, reinando en mi carácter. Yo te entrego todo eso a partir de ahora. Ayúdame a crecer, Señor, estando en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le invito a que usted siga escuchando este tipo de mensajes, acérquese a una iglesia donde se predique la sana doctrina y que se predique con base en la Biblia. Si usted predica con base, si usted estudia y aprende con base a lo que una persona puede decirle a usted, no crece. Aprenda a escuchar la palabra con base al poder de la Biblia, porque eso nos da autoridad y nos enseña que es lo mejor que podemos tener. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos que nos permites transmitir, Señor, cada mensaje por este medio. Oramos por la iglesia, Señor. Oramos, Padre, porque nosotros podamos crecer, Señor, cada día y podamos ser mejores creyentes. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de aquellas cosas que no te agradan a ti, aquellas cosas que nos alejan de ti. En el nombre de Jesús, oramos por cada predicador, Señor, que va a presentar su mensaje acá. Sabemos, Señor, que tu palabra no regresa vacía. Te pido, Señor, que seas tú llevando el mensaje a cada corazón, porque tú sabes mejor que nadie de lo que necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos.